Bueno, pues ya estamos en la línea telefónica precisamente con el periodista José Alam Chávez Jacobo, un reconocido líder de opinión que en el Estado de México siempre nos apoya con estos fenómenos que ya es una realidad. Prácticamente hay un anuncio por parte de esta legislatura del Estado de México. Alam, ¿cómo estás, José? Muy buenas tardes. Mi estimado Julio, me da gusto saludarte a ti el auditorio. Buenas tardes a todos. José, oye, hay un anuncio por parte del Congreso del Estado de México en función de esta iniciativa, pues una ley de amnistía del Estado de México. Hay un anuncio por ahí de uno de los miembros de Morena que afirman que el 83% de los delincuentes hoy que se encuentran recluidos en el centro penitenciario en el Estado de México a lo largo y a lo ancho son el 83% de primodelincuentes. Eso quiere decir entonces que habría posibilidades de que este porcentaje pudiera alcanzar la libertad con esta ley de amnistía local en el Estado de México, José. Así es, Julio, pues de entrada recordar que en las semanas anteriores el Senado de la República pues ratificó la ley de amnistía federal que se había propuesto para que esta posibilidad fuera en el ámbito federal para delitos federales en prisiones federales y algunas en los estados. Sin embargo, muchos de los ciudadanos esperaban que, de acuerdo con esta ley de amnistía federal, pues tuviera una aplicación general en el país. Obviamente, en términos jurídicos esto no es posible, claro. Pero tampoco es una obligatoriedad de que, como hay una ley federal de amnistía, tenga que haber en todas las entidades una similar. Sin embargo, en el Estado de México, pues algunos diputados del grupo de Morena consideran que sí debe de haber una ley estatal de amnistía para el caso del Estado de México. Así es. Se anunció en días pasados que los diputados Mariana Uribe Bernal, Liliana Goyaz Trejo, Gerardo Ulloa Pérez y Max Correa Hernández presentarán esta iniciativa. De hecho, lo harán hoy 21 de mayo al interior de la Cámara de Diputados, y ellos dicen que el 83% de los internos de los penales mexiquenses son primodelincuentes, es decir que la ley de amnistía iría enfocada a quienes han cometido un delito por única vez, no para quienes son pues delincuentes de alto impacto o que han sido reincidentes. Y bueno, también consideran que el 17% de las personas en prisiones mexiquenses han cometido en más de una ocasión delitos, y el resto, a la que va iría enfocada esta ley, al 87%, que es la primera vez que delinquen. Sin embargo, pues hay diferentes voces, Julio. Hay quienes están a favor y quienes están en contra, porque pues las voces más críticas refieren que si cometiste un delito, pues ya eres considerado delincuente, y que no hay por qué generar leyes que te beneficien y alienten este tipo de ilícitos más que castigarlos, ¿no? Claro. Oye, pero aquí creo que queda un poquito ambiguo el tema de la iniciativa, porque bueno, no menciona más que aquellas personas que son primodelincuentes, no son delitos de alto impacto, bueno, y los montos y obviamente la clasificación de los delitos, evidentemente que no meritan prisión preventiva oficiosa. Bueno, habría que esperar cuáles son los alcances, el contenido de esta iniciativa de ley de amnistía en el Estado de México, pero yo te preguntaría, José, estas personas que al final del día cometieron un delito, primodelincuentes, y que no cometieron un delito de alto impacto, al final del día van a salir viendo este escenario ya de la iniciativa de amnistía, ley de amnistía. ¿Cuál crees tú que sea la realidad, la cruda realidad de esas personas que van a salir con un estigma? Porque es un estigma, ¿eh? Finalmente son expresidiarios. ¿Cuál crees que va a ser la realidad social, laboral, económica de estas personas que van a salir en un escenario en donde el desempleo es una realidad, en donde la crisis económica pues es una desgracia, en donde la generación de condiciones de reactivación de la economía es una incertidumbre total? ¿Cuál crees tú que sea la realidad, José? Mira, antes de responderte la pregunta, me gustaría subrayar que en el comunicado que envió Max Correa, que es uno de los diputados que va a presentar esta iniciativa, también refiere que con esta ley serían beneficiadas las personas que por razones políticas, como ambientalistas o líderes sociales, podrían ser beneficiados, incluso quienes fueron considerados con delitos graves, pero que no tuvieron el beneficio de la libertad condicional. Ahora bien, respondiendo en tu pregunta, es evidente que el sistema de readaptación social en el país no funciona, que se ha dicho incluso por especialistas que las cárceles pues son escuelas de profesionalización para los delincuentes y el crimen. Claro. Obviamente salen estigmatizados, pero pues también es una realidad que las cárceles del país, sobre todo del Estado de México, están saturadas, que enfrentan problemas de hacinamiento, y que más que hacerles un beneficio estar dentro de la cárcel, pues se les está perjudicando. Sin embargo, pues te digo, esta ley de amnistía pues tiene sus pros
y sus contras. Claro. Digo, en México, pues tú conoces los antecedentes. La ley de amnistía significa, pues, va relacionado con el término de amnesia, perdonar un delito. Y se lleva a cabo en momentos políticos o sociales coyunturales y de trascendencia nacional. Recordemos la ley de concordia y pacificación en Chiapas, cuando no se le podía enjuiciar a todo un pueblo en Chiapas cuando fue el levantamiento, y entonces se emite una ley de amnistía que perdonaba ese tipo de delitos. De ahí que muchas personas de la sociedad y sobre todo juristas no estén de acuerdo que una ley de amnistía se ponga en marcha en un país simplemente para beneficiar a delincuentes y no cuando haya un antecedente social que lo requiera y que pues haga viable ese tipo de iniciativas. Sí, el tema aquí es que la sociedad, y nuestro amable auditorio no nos va a dejar mentir, desafortunadamente en este momento vive momentos de mucha incertidumbre, vive momentos de crisis social, económica, laboral, reitero, y vuelvo a formular esta pregunta. ¿Cuál crees tú que va a ser la realidad laboral, económica y social de estas personas que alcancen este beneficio, José? Que alcancen la libertad gracias a esta ley de amnistía y obviamente independientemente de las causas por las cuales hayan sido sujetas a un proceso y evidentemente ya alcancen esta posibilidad de reincorporarse a la sociedad. Con todo respeto, ¿qué crees que van a salir a hacer? No todos, un alto porcentaje de ellos. ¿Qué crees que van a salir a hacer, José? Mira, yo más te pongo un ejemplo. El Poder Judicial del Estado de México lleva desde hace varios años el programa que denomina brazaletes electrónicos, que consiste en que a ciertos delincuentes, más o menos con el perfil que plantea esta ley de amnistía, pueden alcanzar la libertad portando un brazalete. En semanas anteriores, una persona que obtuvo la libertad con este beneficio, pues fue detenida en una tienda de conveniencia asaltando. Entonces eso te deja ver que pues realmente no toman tan en serio y como una posibilidad para reinsertarse en la sociedad como debe de ser ese tipo de personas. Fíjate, José, que estas políticas públicas dan una segunda gran oportunidad de vida a estas personas y como acertadamente refieres, y estoy de acuerdo contigo, no toman en serio esta gran oportunidad que les brinda pues el sistema, les brinda el gobierno y les brinda la sociedad para reincorporarse, reinsertarse productiva y yo diría pacíficamente a una sociedad. Y bueno, pues desafortunadamente salen a hacer lo único que han hecho los últimos años, delinquir. Y lo que aprendieron en la cárcel, pero también hay que ir en un asunto de mayor fondo, Julio. El tema de la delincuencia y el tema del crimen organizado, el tema de que mucha gente prefiera esta vía como pues para solventar sus gastos, los de su familia, está explicado socialmente de manera muy contundente. Es por falta de oportunidades y por falta de empleo, por las carencias que existen en grandes comunidades, incluso en la zona urbana. Hablemos de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, de municipios donde no hay oportunidades y entonces los jóvenes y se insertan en las filas del crimen organizado. Entonces, mientras no haya una política social más eficiente, no asistencialista, sino que realmente atienda temas de educación, de desarrollo social, pues obviamente que la delincuencia y el crimen organizado seguirán teniendo pues grandes aspirantes a ser parte de ellos. Estoy de acuerdo contigo, José Alam. Oye, quiero tu opinión con respecto a esta iniciativa de el líder nacional de Morena con este tema de facultad, en su momento, otorgarle facultades al INEGI para que hagan investigaciones, hagan verificaciones domiciliarias y empiecen a medir los niveles de acumulación de riqueza. Ya el presidente de la República hizo un pronunciamiento, ya expresó que no está de acuerdo con esta iniciativa. Pero ¿cuál es tu opinión desde tu perspectiva periodística, desde tu posición ciudadana y desde tu trinchera en el Estado de México? Mira, de entrada, pues rechazar completamente lo que pretendió ser una iniciativa de Morena. En primer lugar, porque pues vulnera los derechos fundamentales a la privacidad de las personas y no está acorde a los mandatos de la Carta Magna, como tú bien lo sabes. Claro. En segundo lugar, mi opinión en términos políticos es que es la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente acertada de desmarcarse de la misma, pero que ya lo había hecho también un día antes Ricardo Monreal Ávila, quien es el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del propio Senado. Pues es un duro golpe a Alfonso Ramírez Cuellar, el dirigente nacional de Morena, pues porque lo deja solo, lo abandona, lo deja entrever que construyó una iniciativa con lucimiento político personal en medio de una coyuntura sanitaria donde lo que se requiere son otro tipo de medidas y desnuda que realmente no es la primera vez que el presidente López Obrador
se desmarca de iniciativas que surgen de personajes de Morena influyentes, en este caso de la dirigencia, aunque también hay que decirlo que puede tratarse de que el presidente vio que la reacción tanto de sectores sociales como de los propios partidos políticos fue de rechazo total. José Alam, siempre una visión oportuna, objetiva, valiente, siempre un comentario que yo agradezco mucho cada semana. ¿Nos harías favor de tomarnos la llamada la próxima semana para darle continuidad a los temas de carácter político y social? Con gusto, siempre es un gusto platicar con tu auditorio. Nada más señalar y recordar a las personas que nos escuchan y que nos ven, que pues se entiende el perfil de Ramírez Cuellar, un hombre que dirigió al Barzón. Tú recuerdas mucho este tema, que incluso generó canciones del Barzón. Entonces se va alineado a lo que ha sido su perfil de un hombre que no observa con buenos ojos que haya una clase media, que haya una clase popular, que haya gente que concentra grandes de riqueza, y pues en su lógica él quisiera que todos perteneciéramos al mismo ciclo social. Pues ahí está una opinión, yo diría, profesional, en la voz autorizada de un líder de opinión reconocido y respetado. José Alam Chávez, muchas gracias. Excelente día para todos. Muy buen día. José Alam Chávez, reconocido periodista y líder de opinión en el Estado de México. Y tenemos en la línea telefónica a una prestigiada doctora, a la doctora Lucía Rincón, pues una mujer